Buenas tardes, mi nombre es Clara Teresa Wilches, estudiante de psicología de la Universidad Iberoamericana. Hoy quiero invitarlos a escuchar una historia que no es solo la historia de un niño, sino la historia de muchas infancias marcadas por la violencia. Esta historia se llama ¿Qué le pasa a Javier? Javier tenía 11 años cuando la guerra llegó a su pueblo. Él no era un soldado, no era un combatiente, era un niño que iba a la iglesia en su bicicleta, por cierto, humilde. En este episodio vamos a analizar lo que le pasó a Javier desde la psicología del aprendizaje, pero también desde la parte humana, desde el miedo, la culpa, el dolor y la memoria. La vida de Javier antes del miedo. Antes de todo, era tranquila, hermosa, en su pueblo, jugando con los niños, yendo a estudiar, pero de un momento la vida de Javier cambia. Él vive con su familia en un municipio pequeño. Su papá tenía un negocio en el parque del hospital del pueblo donde ellos vivían. Su mamá estaba esperando una bebé. Los niños iban al colegio, jugaban en la calle, montaban bicicleta, el rol de la gran mayoría de los niños, y así debe ser. Ese día, unas vecinas invitaron a Javier a misa, a un lugar conocido como El Cerrito. Su mamá dudó. Algo en su interior le dijo que no era buena la idea. Y entonces pronunció una frase que hoy pesa como un presagio. Papi, no te lleves esa bicicleta. Javier no hizo caso. Tomó su bicicleta y se fue. Sin saberlo, estaba a punto de vivir el momento que marcaría su vida para siempre. El día que la guerra llegó. Ese mismo día, el pueblo fue tomado por paramilitares. La gente empezó a cerrar puertas y ventanas. El silencio se volvió obligatorio. El miedo se volvió cotidiano. La mamá de Javier escuchó rumores que habían reunido a las personas y que tenían lista con nombres propios, que estaban llevando gente al polideportivo. Allí los paramilitares separaron a las personas. Dijeron, las mujeres a un lado y los niños pueden irse. Javier pensó, tengo 11 años, soy un niño. Y empezó a correr. Él, Javier, corrió con los ojos cerrados porque sentía miedo que en cualquier momento le podían disparar. Se golpeaba contra las casas, contra las ventanas, contra lo que encontrara se golpeaba de la angustia que él estaba viviendo. No sabía dónde estaba su bicicleta, poco le interesó, solo sabía que quería llegar a casa. Cuando llegó,
Estaba golpeado, asustado y temblando. Ese mismo instante, el cuerpo de la mamá empezó a gestar otra tragedia. Lo que le pasa a Javier y a su madre. Mientras Javier llegaba a su casa, su madre empezó a sentir un dolor intenso en el abdomen. Días después perdió a su hija, Mariana, la niña que no nació. Con el tiempo, Javier empezó a pensar que algo lo acompañaría durante años. Y si yo no hubiera ido al cerrito, mi hermana estaría viva. Es aquí donde aparece la pregunta central. ¿Qué le pasa a Javier? Javier no solo vivió el miedo, Javier aprendió el miedo. Análisis psicológico conectado con Javier. Es necesario analizar su conducta desde las teorías del aprendizaje, especialmente las teorías asociativas y el conductismo. Las teorías del aprendizaje explican cómo los individuos adquieren, mantienen o modifican conductas a partir de la interacción con el ambiente. En el caso de Javier, sus comportamientos no pueden entenderse como una respuesta aislada, sino como resultado de experiencias traumáticas asociadas a contextos de violencia. Desde esa perspectiva, el conocimiento de Javier interpreta un conjunto de respuestas aprendidas ante estímulos adversarios. Las teorías preasociativas explican las respuestas automáticas y reflejas que presentan ante estímulos internos. En el caso de Javier, el contacto con situaciones de amenaza extrema generó respuestas fisiológicas inmediatas tales como activación del sistema nervioso autónomo, reacciones de huida, respuestas de miedo intenso. Estas reacciones corresponden a respuestas incondicionadas frente a estímulos incondicionados, con la presencia de hombres armados y el riesgo de muerte. Estas respuestas constituyen la base sobre la cual posteriormente se desarrollan asociaciones aprendidas. Teorías asociativas y condicionamiento clásico en Javier. Desde la psicología del aprendizaje, lo que le pasa a Javier se puede explicar mediante el condicionamiento clásico con la asociación entre estímulos y respuestas emocionales. Para Javier, la amenaza que genera la violencia armada representa un estímulo incondicional. El miedo, la ansiedad y sus respuestas de huida se definen como una respuesta incondicional. Los lugares, recuerdos, sonidos y contextos que guardan relación con la situación se definen como estímulos condicionados.
Por último, el miedo, evitación y ansiedad que genera cualquier recuerdo de su experiencia corresponde a una respuesta condicionada. Así como el estímulo inicialmente neutros adquieren la capacidad de generar respuestas emocionales de miedo. Por ejemplo, el recuerdo del lugar, el silencio del pueblo o la memoria del evento pueden funcionar como estímulos condicionados que activan respuestas de ansiedad. Javier aprendió a asociar ciertos estímulos con el temor. Aunque la guerra ya no estuviera presente, su cuerpo seguía reaccionando como si la tuviera. Conductismo radical. Análisis desde el condicionamiento operante. Desde el conductismo radical propuesto por Skinner, las conductas de Javier pueden analizarse a partir de las consecuencias que las mantienen. Identificamos dos conductas revelantes. La primera, conducta de autoculpabilización y rumiación cognitiva, debido a que Javier no solamente le quedó el miedo, sino también le quedó la culpa. La segunda es la conducta de evitación de recuerdos y situaciones asociadas al evento traumático. Cada vez que recuerda ese día, siente dolor y entonces evita hablar del tema y considera que evitar hablar del tema es una experiencia que le ayuda a que disminuya un poco el dolor. Javier no se culpa porque quiera, se culpa por su mente, por buscar una explicación para una tragedia que no pudo controlar. Análisis funcional de las conductas. El análisis funcional permite identificar las relaciones contingenciales ante antecedentes, conducta y consecuencias. La autoculpabilización del aprendizaje operante. Esta conducta se mantiene porque proporciona una sensación de control cognitivo frente a una experiencia impredecible. El antecedente es un recuerdo del evento en la pérdida de su hermano. Conducta, pensamiento de culpa, si no hubiera ido. Consecuencia, intento de explicación causal del evento. Evitación de estímulos asociados al trauma. Esta conducta se mantiene por un refuerzo negativo, ya que la evitación reduce la presencia de estímulos adversos. El antecedente corresponde al recuerdo del evento o a estímulos asociados. La conducta, la evitación del tema y el silencio del retraimiento. Finalmente, la consecuencia corresponde a la disminución temprana del malestar emocional. La historia de Javier nos muestra algo más grande. La guerra no solo mata cuerpos, también transforma la mente de los niños. Los obliga a aprender a callar, a huir, a desafiar, a sentir culpa. Javier no eligió tener miedo, aprendió a tener miedo. Javier no eligió sentirse culpable, aprendió a sentirse culpable. Control de estímulo y el control contextual. El comportamiento de Javier también puede explicarse mediante el control de estímulo y el control contextual.
el contexto de violencia actúa como un estímulo discriminativo que influye en las personas conductuales. En este sentido, determinados contextos activan respuestas de miedo. Ciertos estímulos funcionan como una señal de peligro. El ambiente condiciona la forma en que Javier interpreta y responde a la realidad. El control contextual permite comprender que las conductas de Javier no son rasgos individuales, sino respuestas adaptivas a un entorno de amenaza. En conclusión, desde la psicología del aprendizaje, a Javier le ocurre un proceso de adquisición y mantenimiento de conducta condicionado por experiencias traumáticas. Sus respuestas emocionales y conductuales no son aleatorias, sino el resultado de asociaciones entre estímulos y respuestas emocionales, contingencias de refuerzo que mantienen conducta de evitación, control contextual derivado de un entorno de violencia. En consecuencia, la conducta de Javier puede entenderse como adaptaciones aprendidas frente a un contexto de amenaza. Hoy, cuando preguntamos ¿qué le pasa a Javier?, la respuesta no es simple. A Javier le pasó la guerra, le pasó el miedo, le pasó la pérdida, le pasó la culpa. Pero también nos pasa algo a nosotros cuando escuchamos su historia. Nos obliga a mantener que detrás de cada conducta hay una historia, un contexto y un dolor. Comprender a Javier es comprender que muchas conductas no son problemas individuales, sino heridas sociales. Gracias por escuchar.